Mi hijo y su prometida querían quitarme todo, pero ninguno de los dos sabía lo que yo había descubierto. Nunca imaginé que, el día que mi hijo me llamara para decirme que estaba comprometido, sería también el día en que comenzaría a perder la confianza en mi propia familia. Recuerdo perfectamente aquella tarde. Llegó a mi casa acompañado de Valeria, su prometida, y desde que cruzaron la puerta noté algo extraño. Ella sonreía, me abrazaba y repetía que por fin éramos una familia, pero sus ojos no estaban puestos en mí ni en su futuro esposo. Estaban recorriendo la casa. Miraba los cuadros, los muebles, las habitaciones. Incluso preguntó cuánto tiempo llevaba viviendo allí. Pensé que simplemente estaba nerviosa. Mi hijo, Daniel, estaba tan feliz que no quise arruinarle el momento. Había criado a Daniel prácticamente sola después de que su padre se marchara, cuando él era pequeño, y todo lo que tenía lo había construido con años de trabajo. La casa estaba completamente pagada. Tenía algunos ahorros y un pequeño negocio que me había permitido vivir tranquilamente. Nunca fui rica, pero tampoco me faltaba nada. Daniel sabía perfectamente cuánto me había costado conseguirlo. Por eso, cuando Valeria me preguntó aquella misma noche si alguna vez había pensado en poner la casa nombre de mi hijo, sentí algo que no pude explicar. Sonreí y cambié de tema. Ella también sonrió, pero su expresión cambió por un segundo, y ese pequeño segundo fue la primera señal de que algo no estaba bien. Durante los meses siguientes, Valeria comenzó a acercarse cada vez más a mí. Al principio parecía encantadora. Me llamaba para preguntarme cómo estaba. Me llevaba pequeños regalos y decía que quería aprender mis recetas porque algún día quería cuidar de Daniel como yo lo había hecho. Yo estaba feliz de que mi hijo hubiera encontrado a alguien que lo quisiera, pero poco a poco sus preguntas dejaron de parecer inocentes. Quería saber cuánto dinero tenía ahorrado, si el negocio estaba a mi nombre, cuánto valía la casa y qué planes tenía para mi futuro. Una tarde incluso me preguntó, mientras tomábamos café, si había hecho testamento. Le dije que esos eran asuntos personales y que todavía no tenía nada decidido. Su sonrisa desapareció durante apenas un instante. Después volvió a comportarse como si nada hubiera ocurrido. Unos días después, Daniel empezó a decirme que debía organizar mis cosas porque algún día él tendría que hacerse cargo de todo. Me sorprendió escucharlo porque jamás habíamos hablado así. Cuando le pregunté quién le había metido esas ideas en la cabeza, se molestó y me dijo que Valeria solo estaba intentando ayudar. Entonces comprendí que algo estaba cambiando entre nosotros. El primer golpe llegó un domingo por la mañana. Daniel apareció en mi casa con unos documentos y me dijo que necesitaba que los firmara. Según él, era un trámite para ayudarme con el negocio y evitar problemas si algún día yo enfermaba o necesitaba que alguien manejara las cuentas. Revisé los papeles y descubrí que no era simplemente un permiso. Había documentos relacionados con una transferencia de propiedad y autorizaciones financieras. Le pregunté directamente por qué necesitaba aquello. Daniel se puso nervioso y me aseguró que era una formalidad. Entonces vi algo que me hizo levantar la mirada. En uno de los documentos aparecía el nombre de Valeria como beneficiaria de ciertas decisiones. Sentí que el corazón se me hundía. Le pregunté si ella sabía de esos documentos y Daniel guardó silencio. No firmé nada. Esa misma noche recibí un mensaje de Valeria diciéndome que estaba decepcionada de mí porque, según ella, yo no confiaba en mi propio hijo. No respondí. Al día siguiente, Daniel dejó de hablarme. Pensé que quizá todo se arreglaría con el tiempo, hasta que mi amiga Teresa apareció en mi casa con una expresión extraña. Teresa había sido mi amiga durante más de 20 años. Conocía mis problemas, mis esfuerzos y hasta las dificultades que había pasado para pagar la casa. Me dijo que necesitaba contarme algo, pero que prometiera no reaccionar impulsivamente. Entonces me confesó que Valeria llevaba meses preguntándole cosas sobre mí, cuánto dinero tenía, quién manejaba mi negocio y si tenía otros familiares. Lo peor fue que Teresa admitió que ella misma había respondido algunas preguntas, porque Valeria le había dicho que estaba preocupada por mi salud y que necesitaba prepararse para ayudarme. Me sentí traicionada por las dos, pero Teresa todavía no había terminado. Sacó su teléfono y me mostró capturas de conversaciones. En una de ellas, Valeria decía, cuando ella ya no pueda manejar todo, Daniel tendrá que tomar el control. En otra hablaba de la casa como si ya fuera de ellos, pero había un mensaje que me dejó completamente paralizada. Valeria había escrito, lo importante es que ella no sospeche hasta que todo esté firmado. Esa noche llamé a Daniel. Le pregunté directamente si estaba intentando quedarse con mi casa y mi negocio. Hubo un silencio larguísimo al otro lado del teléfono. Finalmente me dijo que él no quería quitarme nada, pero que Valeria estaba convencida de que yo terminaría dejándole todo de cualquier manera. Le pregunté por qué entonces había intentado hacerme firmar aquellos documentos. Daniel respondió que quería proteger el futuro de ambos. Fue la primera vez que escuché a mi propio hijo hablar como un extraño. Le dije que si realmente me amaba, no necesitaba protegerse de mí. Entonces me confesó algo que no esperaba. Valeria tenía muchas deudas y necesitaba estabilidad económica antes de casarse.
Según Daniel, ella le había prometido que todo se solucionaría cuando tuvieran acceso a mis bienes. Sentí una mezcla de tristeza y rabia, pero cuando pensé que ya había descubierto el motivo de todo, llegó un giro que cambió completamente la historia. Una semana después, recibí una llamada de un hombre que no conocía. Dijo llamarse Esteban y aseguró que necesitaba hablar conmigo personalmente. Cuando llegó a mi casa, reconocí inmediatamente su apellido porque era el mismo apellido de Valeria. Esteban era su tío. Me contó que Valeria no estaba simplemente endeudada. Había tenido problemas económicos con varias personas y llevaba tiempo buscando una manera de comenzar de nuevo. Pero lo que me contó después fue todavía peor. Según él, Valeria había escogido a Daniel precisamente porque sabía que yo tenía una casa pagada y un negocio estable. No había sido una casualidad. Al parecer, alguien le había hablado de mí antes de que Daniel siquiera la conociera. Le pregunté quién. Esteban sacó una fotografía de su teléfono y me la mostró. En la imagen aparecía Teresa, mi amiga, hablando con Valeria meses antes de que Daniel me presentara a su prometida. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Teresa me había mentido. La confronté inmediatamente. Al principio negó todo, pero cuando le mostré la fotografía, se quedó en silencio. Finalmente confesó que sí conocía a Valeria desde antes. Sin embargo, juró que jamás había planeado perjudicarme. Dijo que Valeria le había pedido ayuda, porque quería acercarse a Daniel, y que ella simplemente había hecho una presentación. Me pareció increíble, pero entonces Teresa me confesó algo todavía más extraño. Valeria no había sido quien inició el contacto. Había sido alguien de mi propia familia. Pasé toda la noche intentando descubrir quién podía estar detrás de todo aquello. Entonces recordé a mi hermana Patricia. Llevábamos años distanciadas por una discusión relacionada precisamente con la casa. Patricia siempre había considerado injusto que yo hubiera recibido aquella propiedad después de la muerte de nuestros padres. Según ella, la casa debería haberse dividido entre las dos. Yo siempre pensé que simplemente estaba resentida, pero cuando revisé documentos antiguos encontré algo que nunca había visto. Mi padre había dejado escrito que la casa era exclusivamente mía porque había sido quien había cuidado de él durante sus últimos años. Patricia había firmado aceptando esa decisión. Sin embargo, junto al documento, encontré una nota reciente con una firma que reconocí inmediatamente. Era la firma de Patricia. La nota decía: si no puedo recuperar lo que considero mío, haré que ella lo pierda. Llamé a Patricia. No negó haber escrito la nota. Me dijo algo que todavía me cuesta olvidar. ¿Tú crees que Valeria quería quitarte todo? Te equivocas. Ella solo estaba haciendo lo que yo le pedí. Descubrí entonces que Patricia había conocido a Valeria a través de una persona en común y que había comenzado a hablar con ella mucho antes del compromiso. Patricia quería que Valeria convenciera a Daniel de tomar control de mis bienes para después reclamar legalmente una parte de ellos. Su plan era aprovechar la confianza de mi hijo para presionarme hasta que cediera, pero había una pieza que todavía no encajaba. ¿Por qué Valeria había aceptado? La respuesta llegó de la persona que menos esperaba, Daniel. Mi propio hijo había sabido más de lo que me había contado. Cuando finalmente lo confronté, rompió a llorar. Me dijo que, al principio sí había participado en las conversaciones, porque estaba convencido de que yo estaba escondiendo dinero que le pertenecía por derecho. Valeria le había mostrado documentos, conversaciones y supuestas pruebas de que Patricia tenía razón. Daniel creyó que yo había engañado a toda la familia durante años, por eso había comenzado a presionarme, pero entonces me confesó algo que cambió mi forma de verlo. Había descubierto que Valeria también le estaba mintiendo a él. Ella no quería solamente mi casa, quería quedarse con todo lo que pudiera obtener de Daniel después de casarse. Daniel había encontrado mensajes donde Valeria hablaba con otra persona sobre vender algunos bienes que esperaba recibir, y cuando quiso confrontarla, ella lo amenazó con contarme que él había participado en el plan. Por primera vez, mi hijo entendió que había sido utilizado. La boda se canceló, pero todavía faltaba el golpe final. 2 semanas después, Valeria apareció frente a mi puerta. No vino a pedir perdón, vino con una carpeta. Dijo que tenía pruebas de que yo había manipulado a Daniel durante toda su vida y que estaba dispuesta a utilizarlas para demostrar que yo era una persona controladora. Pensé que intentaría amenazarme. Entonces abrió la carpeta. Dentro había fotografías, documentos y conversaciones, pero había algo que no esperaba encontrar. Una copia de una carta escrita por mi padre muchos años antes. La carta decía que, si alguna vez alguien intentaba apropiarse de la casa mediante engaños, había una condición que impediría que cualquiera pudiera reclamarla. Mi padre había dejado una protección legal específica para mí. Valeria había pasado meses intentando conseguir algo que jamás podría obtener, y lo más irónico era que Patricia había conocido esa condición desde el principio. Cuando la enfrenté, finalmente confesó que su verdadero objetivo no era la casa, era vengarse de mí. Durante años había creído que nuestros padres me habían elegido porque me querían más. Nunca aceptó que yo había sido quien se quedó cuidando de ellos mientras ella se marchaba. No quería mi dinero, quería verme perder aquello que representaba todo mi esfuerzo. La familia terminó completamente dividida. Patricia dejó de hablar con todos. Teresa perdió mi confianza para siempre.
Valeria desapareció de nuestras vidas, y Daniel pasó meses intentando reconstruir nuestra relación. Lo más difícil fue perdonarlo, no porque hubiera intentado quitarme algo, sino porque durante un tiempo había creído más en las palabras de otras personas que en las de su propia madre. Meses después, Daniel vino a visitarme, se sentó en la misma mesa donde había intentado convencerme de firmar aquellos documentos y me dijo algo que nunca olvidaré. Ahora entiendo que no estaba defendiendo mi futuro, estaba destruyendo mi familia por miedo a quedarme sin nada. Le respondí que la vida no se trata de cuánto puedes recibir de tus padres, sino de cuánto eres capaz de construir por ti mismo. Hoy sigo viviendo en la misma casa, el negocio sigue siendo mío, y aunque perdí personas que creía que estarían conmigo para siempre, también descubrí algo que jamás había entendido. A veces, la traición no viene de un enemigo, viene de alguien que conoce perfectamente cuánto confías en él. Pero hay una última cosa que todavía me hace pensar. Hace unos meses encontré una segunda carta de mi padre escondida entre unos documentos antiguos. Solo tenía una frase escrita: si algún día alguien intenta quitarte lo que construiste, no tengas miedo de perderlo. Ten miedo de descubrir demasiado tarde quién estaba dispuesto a ayudarte a perderlo. Y desde entonces entendí que aquella historia nunca se trató realmente de una casa. Se trató de descubrir quién me quería por ser yo, y quién solo me quería por lo que algún día esperaba recibir.